La verdad que yo, desde el quinto escalón, es a uno de los pocos que les tenía muchísima fe, la verdad. Hola mis amis, bienvenidos un día más a este bello canal y hoy les traigo un video espectacular. ¿Por qué? Porque lo traemos a Woz, el genial Woz. Ustedes no lo saben porque es la primera vez que lo traemos a este canal. Creo que es la primera vez que lo reacciono en realidad, ni siquiera en Twitch. Seguramente durante el video yo vaya diciendo algunas cosas sobre él, pero básicamente quiero decir que Woz ahí me parece uno de los artistas del momento que más vale la pena escuchar y entender qué quiere decir. Y ahora lo que yo siento es que está empezando a incursar en otros ritmos, empezando a meter cositas un poco más orgánicas, instrumentos más orgánicos. Algo de eso calculo que nos vamos a encontrar en este video. Apuesto, acá, pum. No vamos a tardar mucho más y le vamos a pedir al señor director la intro. Recuerden que puede parecer un poco raro por cuestiones de copyright. Ya sabemos cómo serán estas cosas, pero no se olviden que acá abajo les voy a dejar en la descripción el link con el video original para que lo vayan a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. A ver qué onda, Wozito. Okay. Descartable se llama. Ok. Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo. Ok. O si insisto con la misma manera. Vamos, no puedo, te juro que no puedo. Es este Woz. Ya era algo más canción, esto es mucho más canción. En realidad es como que me trae medio vibes rock nacional, ¿sí? Del 90, del 80, un poco. No sé, ya el tema de guitarra, que el acorde sea plaqué y que haga algún arpegio arriba de ese acorde, pero muy sueltito, muy poquitito. Y la voz tan cruda, no sé, habla de un cambio que está haciendo Woz, la verdad. Que se viene viendo ya desde antes, Búsqueda inútil de atrapar los fugaz. Voy a cambiar los pies de este lugar. Casi me convencen de que importa ser igual. Me vendieron gratis ese kit ultra especial, con los tips de moda y tips para enamorar. Es muy... Ahí está un Woz también. O sea, es como que no está perdiendo su Woz, ¿entendés? Su esencia, eso que lo hace destacarse a él. Mantiene su timbre vocal, si bien es algo que no se puede cambiar, es como que se mantiene muy fiel a su estilo, ¿entendés? Vocal, hablo de lo vocal. Después todo esto que está cambiando él, que tiene que ver con la musicalidad también un poco, está mucho más musical. Y la canción la siento como un poco soda, un poco, no sé, rock nacional, me da 80s. Ahora voy a intentar ver alguna cosa vocal que pueda decir con respecto a eso. Coreografía que sale desafinada, entre pantomimas y risas platificadas, posando en la vitrina y guillotinas afiladas, pa' poner la cabeza de princesas congeladas. Uy, qué zarpado que es. Grabados, un balazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros. Un cóctel de plomo y de ángeles deshechos. Que preguntan por vos y cantan recordando quién soy. No, es buenísimo. La canción es espectacular. Chicos, me tapa salir en la portada. La canción es buenísima. O sea, es espectacular. O sea, no esperaba esto de Woz. Un toque, pero no por nada. O sea, como que medio que me sorprende también un toque. Si bien yo esperaba algo distinto, porque sé que está haciendo este cambio desde el que le estoy hablando desde un principio, es como, no sé, tiene mucha calidad. Eso es lo que me pasa. Woz vocalmente es uno de los que usa también esto de la respiración y la reposición de aire como un recurso musical también, como un recurso de expresión, ¿sí? Esto de la toma de aire con ruido. ¿Entendés? Tiene también un poco ese bagaje del mundo del que él viene, ¿no? También está cantando muy bien, obviamente, es un R&B, pero yo siento que está cantando muy bien. Dicen que, yo no lo escuché, pero dicen que tuvo unas cosas vocales ahí cuando cantó Arráncamelo, no sé en dónde. No lo escuché, así que no puedo decir nada de eso. Pero yo sé que Woz es muy orgánico. Woz tiene muchísimo con que es una propuesta diferente. No siento que está haciendo siempre lo mismo. Ya desde el quinto escalón que vengo apostando y vengo diciendo, o sea, es el que más me llamaba la atención. Aparte de todo lo que tiene que ver con las letras, con las cosas que dice, chicos, es espectacular. Habla de cosas de verdad, tiene contenido, ¿me entendés? La letra. Es alguien para escucharlo así cuando estás, tuki tuki en una, qué sé yo, todo genial, pero también es para sentarte y escucharlo y decir, no puede ser, es genial cómo escribe. Acorde plaqué otra vez.
media. Nada más aburrido que ser el que tiene miedo de perder. Que mirar sin mirar, que correr para atrás y pensar en después. ¿Dónde estás? Nena, decí dónde estás. Y gritas en ese mar, no me vas a olvidar. Te olvidas de la sed que te da naufragar. ¡Ay, lo amo! La letra, chicos, la letra es muy contundente, es muy fuerte. Él usa también todo esto de... Él juega mucho con la boca, él juega mucho con la colocación, con la postura de los labios, con la lengua, con la apertura, con esto de abrir o de... Entonces juega con muchísimos de esos colores, lo que también le da una calidad diferente o una cosita ahí distinta, que una de las cosas que a mí más me gusta. Que no es tampoco el mismo recurso que usan todos ahora. Eso me agrada un montón y por eso... compro, ¿me entendés? Compro porque es distinto, gracias. Pero no deja de tener a veces como medio ese desgano en la embocadura y en la articulación de algunas vocales. Pero cuando quiere no abusa del recurso, Y creo que ahí está el huevo, ¿me entendés? Otro hueco, tu recuerdo grabado es un balazo en el pecho. Un cóctel de plomo y de sueños deshechos. De ángeles negros que preguntan por vos. Ángeles negros que preguntan por vos. ¡Ey! Es más grave de lo que pensaba. ¿Por qué? A ver. Sueños deshechos. De ángeles negros que preguntan por vos. Claro, pasa que él está muy nasal. Entonces esa nasalidad que es muy nasal, entre comillas. No está tampoco tan nasal, soy un poco exagerado. Usa un poco de twang, entonces eso le da más brillo a la voz y no parece que está tan abajo la nota, ¿me entendés? No una nota tan grave. Eso también tiene que ver con la colocación y con el uso de las cavidades, ¿entendés? Si yo bajo la laringe, abro cuello, ¿entendés? Hago lugar, se hace como mucho más opaco el sonido, pero cuando lo mando un poquito más al frente, le da un poco más de estridencia y no parece que es tan grave. Entonces eso es otro de los recursos que se pueden usar para tener diferentes efectos. Y cantan recordando quién soy. Otro hueco, tu recuerdo grabado sin balazo en el pecho. Un cóctel de plomo y de sueños deshechos. De ángeles negros que preguntan por vos. Igual creo que él es tenor, así que esas notas pueden ser que igual sean gravecitas para él. Y cantan recordando. Para mí es tenor. ¿Quién soy? Me gusta mucho cómo entra al estribillo, Usa voz aspirada, usa voz rota, o sea, todo el tiempo está intentando romper la voz y aplicando compresión en realidad, que es lo que también le mete más textura a la canción y a la melodía. Está teniendo mucha más melodía que antes lo que él está haciendo. Eso es espectacular para mí. Lo instrumental es como bastante dramático también. De carácter. Uy, ¿qué fue eso? Ey, me gustó. Me encanta que se esté yendo por este lado. Capaz que viene con alguna otra cosa, que nada que ver, pero digo... yo siento que era un poco obvio, como dije antes, es un poco obvio todas las influencias que tiene, es un poco obvio, no es sorprendente tampoco como las influencias y los recursos también que utilizó y esas cosas así. Yo sabía que él iba a ir por este lado, yo sabía que no me iba a defraudar y iba a hacer cosas que hace todo el mundo. Se suscriben al canal si quieren más videos como este. Le ponen me gusta si quieren. Sí, ayúdenme. Pónganle like y hagan todas esas cosas que tienen que hacer. Suscríbanse. Estoy en Twitch todos los domingos, los lunes y los miércoles a las 7 de la tarde Argentina. Los espero ahí. Analizamos a cantantes en vivo. La pasamos re bien. Hacemos karaoke. Es genial todo. Los espero a todos ahí. Suscríbanse al canal. Tienen botón super gracias también si lo quieren usar. Y coméntenme qué les pareció a ustedes también esta canción. Si ustedes esperaban que sea más o menos así. Yo la verdad que un poco sí, pero... hubo un factor sorpresa también. Nada, quiero que me cuenten en los comentarios eso, que los voy a estar leyendo a todos. Amis, ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.